Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad de trazos breves, hablaremos sobre el soneto, y para conversar de tan interesante tema nos acompañará el antropólogo y poeta Heimar Marín Toro. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Escuchábamos, tal vez, uno de los sonetos más famosos de la historia de la poesía mística española, titulado Soneto a Cristo Crucificado, una obra del siglo XVI cuya autoría se desconoce, pero que se le atribuye a figuras religiosas como Fray Miguel de Guevara o a San Juan de Ávila. Sirva este bello texto para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Heimar Marín, e iniciar preguntándole a él sobre qué es eso del soneto, cuáles son sus características y hablar también algo de su historia. El soneto, partamos del concepto. El concepto soneto es un término adaptado pues, del italiano, de sonetto, y este a su vez es, digamos que es un diminutivo del provenzal son, que a su vez es prestado del latín sonus, y del verbo sono sonare, que significa sonido, canción, ritmo, tono. Entonces el soneto es una especie de cancioncilla o canción pequeña y que hace referencia pues, en términos explícitos a una composición poética que consta de 4 párrafos, que son, los 2 primeros serían cuartetos, o sea, párrafos de 4 versos, y 2 tercetos, que serían 2 párrafos, cada uno de 3 versos. Y la principal característica de estos versos, por regla, pues por canon, es que el soneto es endecasílabo. Eso quiere decir que cada verso está compuesto de 11 sílabas. En el español serían 11 sílabas fonéticas, mientras que en otras lenguas serían 11 sílabas pero gráficas. Entonces en el español digamos que el soneto permite jugar con la estructura de esas 11 sílabas semánticas. Entonces digamos que si el verso acabó en 12 sílabas, supuestamente por regla se rompe esa línea en decasílaba de 11. Pero entonces se puede recurrir a recursos como la sinalefa, que cuando se da la conjunción de una sílaba, de una vocal, al final de una palabra y al comienzo de otra, entonces fonéticamente esas palabras, esas 2 sílabas van a sonar como una sola. Entonces esas 12 se convierten en 11 por esa conjunción de esas 2 vocales ahí. Otra característica pues muy digamos que característica del soneto es que la rima de esos 2 cuartetos sigue un canon, que es A, B, B, A. ¿Eso qué significa? Que la primera y la última estrofas o versos riman entre sí, mientras que la segunda y la tercera, o sea, B y B, rimarían entre sí.
mientras que es más flexible con los dos tercetos, que pueden rimar primera con tercera, y la segunda de un terceto rimaría con la primera del siguiente terceto. Entonces, digamos que hay más libertad en esas rimas de cada verso. Yéndonos un poquitico más hacia atrás, el soneto nace como tal o aparece como tal en Sicilia, en Italia, en el siglo XI, que estamos hablando pues del año 1000 en adelante. Pero se extiende, digamos, a Italia continental ya en el transcurso del siglo XII y XIII, con dos figuras importantes como Dante Alighieri y Petrarca. Entonces, en el caso de Dante tenemos una serie de sonetos amorosos dedicados obviamente pues a la madre inmortal de Dante, que es Beatrice. Y también Petrarca tiene pues digamos una gran colección que es el Cancionero, y son sonetos pues como dirá más adelante Juan Boscán en España, que son sonetos a la forma italiana. Entonces estos sonetos, sobre todo los de Petrarca, que estamos hablando pues de 1300 en adelante, se van a extender por toda Europa, obviamente pues merced de la fama y el prestigio que ha tenido Petrarca en toda la literatura europea del siglo XIV y XV posteriores. Y en la medida que se extiende pues por toda Europa, obviamente va a llegar a España, sobre todo con el llamado siglo de oro español, pues que digamos que por periodos artísticos o la historia pues de las letras va a coincidir con el Renacimiento, o sea, todo el 480 y el 1500, pero también con el Barroco más posterior. Y el soneto, digamos que va a tomar la forma canónica en el español por dos personajes muy importantes, que son Juan Boscán y el otro es Garcilaso de la Vega. Entonces, Garcilaso es poeta y también fue militar. Entonces, obviamente, en esos viajes por Europa, por el Mediterráneo y a Italia, entonces va a tener contacto pues con esas formas poéticas y sobre todo pues con el soneto. Mientras que Juan Boscán, también que es poeta, pero es traductor y sobre todo del italiano. Entonces, ese contacto con las letras italianas y sobre todo pues con el soneto, que está popularizado pues en Italia y en Europa, por como decíamos ahorita, por Petrarca, van a hacer que ellos busquen perfeccionar y acomodar esa forma, sobre todo métrica, y esa forma melódica, porque esa es digamos que la gran característica tanto de forma, de métrica, pero también como de contenido del soneto, y es la musicalidad. Recordemos que estamos hablando del italiano, que es una lengua romance, y también es derivada, al igual que su lengua hermana el español, son derivadas ambas del latín. Y el latín es una lengua de caso, que es declinable. Entonces, cuando uno declina una palabra en latín, coinciden pues, los casos de el sustantivo con el adjetivo y con el adverbio. Entonces esa musicalidad, tanto el latín por ser lengua de caso, como el italiano, es lo que le va a dar ese carácter musical de canción al soneto. Entonces hablamos de sonetos o de versos asonantes o versos consonantes. ¿Eso qué quiere decir? Que por regla, por el verso en decasílabo, digamos que el acento siempre va en la última vocal acentuada. Entonces, el verso es consonante cuando riman tanto las vocales como las consonantes después de esa última vocal acentuada. Y es asonante cuando solamente rima las vocales después de la última vocal acentuada. Entonces, esas reglas pues, de 11 sílabas por cada verso, más la sonancia o la consonancia, entonces, y sumémosle las características propias pues, como lenguas del español y del italiano, tienen esa musicalidad al ser recitados o
o declamados. Entonces, lo que hacen Garcilaso y Juan Boscán es que le dan por fin esa adaptación perfecta al español de aquello que es traído del italiano. Entonces, lo que logran Juan Boscán y Garcilaso es que a partir de todo ese siglo de oro, pues que obviamente estamos hablando de más de 150 años, no solamente 100 años, que va de finales del siglo XV, pues supuestamente la fecha que marca el origen del siglo de oro es 1492 y se extiende casi hasta finales del siglo XVII. Entonces, es que todos los autores busquen por regla en el soneto como esa forma máxima, el concepto sería arte mayor o poesía mayor, que es la forma de expresar mejor y sublimar mejor los sentimientos amorosos o excelsos. En este caso, cae toda la poesía y sobre todo sonetos del siglo de oro español serán temas de amor y sobre todo amor cortés, pero también no solamente del amor de un hombre hacia una mujer hacia un hombre, sino del hombre como tal o la mujer hacia Dios. Escuchemos a continuación el soneto titulado Soneto a Laura, escrito por el poeta italiano Petrarca. Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, y ardo, y soy hielo, y temo, y todo aplazo, y vuelo sobre el cielo, y yazgo en tierra, y nada aprieto, y todo el mundo abrazo. Quien me tiene en prisión ni abre ni cierra, ni me retiene ni me suelta el lazo, y no me mata amor, ni me deshierra, ni me quiere ni quita mi embarazo. Veo sin ojos y sin lengua grito, y pido ayuda y parecer anhelo, a otros amo y por mí me siento odiado. Llorando grito y el dolor transito, muerte y vida me dan igual desvelo. Por vos estoy, señora, en este estado. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Ya el profesor Heimar Marín nos contaba un poco sobre esa definición y las características del soneto, y nos íbamos embarcando en un viaje por la historia de los representantes de esta forma poética. Pero yo quisiera detenerme para hablar de un personaje bastante peculiar en este tipo de arte. Me refiero a Pietro di Aretino, que tiene una obra bastante famosa y polémica, Los sonetos lujuriosos. Pietro Aretino, italiano, también pues de finales del siglo XV. Entonces, se supone que el soneto es la forma máxima de arte o poesía mayor que sublima el amor, tanto del hombre hacia la mujer o el hombre hacia Dios, o digamos que el razonar sobre las cosas importantes de la vida. Existe pues, en Pietro Aretino, digamos, la otra cara de la moneda, que es que el soneto también sirve para hablar de temas no tan sacros, no tan sublimes, que en esta cosa sería como el sexo sin pudor, la burla, y coincide, digamos que en la misma época, con lo que ya estaba pasando en Europa, sobre todo en Francia y en Italia, y es, digamos, todo aquello que hace referencia a la episteme y la risa, y es que la cabeza es al culo, lo que el culo a la cabeza, la inversión del orden natural y social de las cosas. Entonces, así como el soneto sirve para sublimar aquello que es superior al ser humano, también sirve para hablar de temas que no son tan sublimes, como el sexo, como los genitales, como el culo, como la mierda, como lo plantea en Rabelais, en Gargantúa y Pantagruel, por ejemplo. Esa es inversión, entonces es sublimar aquello que es burdo y que es rastrero, pero que es cotidiano y es inherente al ser humano. Entonces, Pietro Aretino tiene una serie de sonetos que son los sonetos lujuriosos. Entonces, a la vez que en todo el siglo de oro, Quevedo, Góngora, Cervantes,
Shakespeare en Inglaterra, subliman con el soneto temas amorosos, temas mitológicos, religiosos, filosóficos. Pietro Aretino hace lo suyo, pero con todo aquello que es, digamos, mundano. Hay que decir que Ediciones Letra Dorada, un sello editorial colombiano, específicamente antioqueño, editó recientemente una traducción de los sonetos lujuriosos de Aretino. Este trabajo de traducción comentada fue realizado por el poeta y traductor Cristancho Duque, y vale decir que ha sido un texto muy bien recibido y valorado por la crítica literaria. Los voy a invitar a escuchar algunos fragmentos de una de las presentaciones de esta obra, la cual se realizó en la Feria del Libro de Itagüí en el año 2021. Allí, Cristancho Duque comentó algunos detalles de su trabajo y leyó 2 sonetos lujuriosos. Bueno, vamos a leer por ahora el soneto introductorio para irnos adentrando en esta obra, que habla un poco de lo que esta obra se trata. Este no es un simple libro de sonetos, de capítulos, églogas, canciones. Aquí Sanázzaro ni Bembo no componen ni cristales líquidos ni pequeñas flores. Aquí Variñan no tiene madrigales, pero hay vergas sin mesura y se hallan aquí el coño y el culo que las guardan, tal cual como en las cajas de bombones. Hay gentes folladoras y folladas, de coños y de vergas hay anatomías, y en los culos muchas almas perdidas. Aquí se folla en las más sucias formas que en el puente Sisto no serían creídas bajo la putañera jerarquía. Y en fin, loco estaría quien ascos hiciera ante tales dones, y a quien no folle en culo, Dios lo perdone. Mirar ver que hay aquí ya algo de lo que decías ahora, y es que suele adentrarse la gente en esta obra solo por el tema sexual, ¿cierto? Que es el más divertido, que es tal vez por el que en un primer momento empieza uno a traducirla, pero ya desde el soneto introductorio ve uno que hay algo más, y es por ejemplo ese carácter anticlerical de Aretino que se ve en muchas de sus obras. Y aquí dice por ejemplo que en el puente Sisto no serían creídas bajo la putañera jerarquía. Entonces cuando dice la putañera jerarquía está por supuesto refiriéndose a la jerarquía eclesiástica y haciendo una comparación de esa jerarquía con lo que se vivía en el puente Sisto, que era pues como el lugar de lo más bajo del mundo de la prostitución de entonces. Bueno, vamos con este soneto que me gusta particularmente esta traducción. Abre las piernas, que bien quiero verte, el bello culo y tu coño en la cara. Culo divino que el cielo reclama, coño que el corazón destila en las renes. Mientras que yo os admiro, me viene el antojo de besaros de improviso, y me parece ser más bello que Narciso en el espejo que a mi verga alegre tiene. Ay Ribalda, ay Ribaldo, por tierra y en lecho, te estoy viendo, puta, y como te prenda te romperé 2 costillas del pecho. Y yo me cago en ti, bubosa vieja, que por este placer pluscuamperfecto entraría en un pozo sin cubeta, y no se encuentra abeja de flor golosa como yo de noble verga, y sin probarla, de mirarla me chorreo. Hay aquí en este soneto, digamos, una diferencia con los demás, y es que normalmente son diálogos entre los amantes, diálogos, digamos, que persiguen un buen ejercicio del goce sexual, pero en este soneto hay un tercer personaje que es una vieja que se asoma por una ventana, ve a los amantes ahí en pleno holgorio y amenaza pues a la muchacha, la insulta, le dice puta y la amenaza con que le va a quebrar 2 costillas. ¿Y la va a denunciar? Sí, eso lo hace pues bastante curioso. Usted está escuchando Brevísimo,
Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Profesor Heymar, hablemos ahora un poco sobre la figura de Shakespeare y cómo éste transformó la estructura del soneto en la versión inglesa. Hace un momento referenciamos a Shakespeare. O sea, mientras en el siglo de oro todos estos autores cultivaban el soneto pues, como forma máxima de expresión poética, en el contexto inglés Shakespeare era lo mismo, y sobre todo pues, también por su contacto pues, con la obra poética de Petrarca y sobre todo también de Cervantes. Entonces, con Shakespeare aparece y se cultiva lo que se llama el soneto inglés isabelino, obviamente pues porque coincide con el reinado de Isabel, o también se le denomina verso shakespeariano. Y es que esa estructura de los dos cuartetos no va a ser de rima tipo A, B, B, A, sino que Shakespeare, digamos que lo va a modificar, y entonces la rima va a ser A, B, A, B. ¿Eso qué significa? Que el primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Y obviamente entonces son versos en decasílabos con rima consonante, o sea que riman vocal y consonante después de la última vocal acentuada. Pero aparte de eso, el último terceto es un terceto, desaparecen los tercetos, porque entonces ya no serían dos cuartetos, sino 2 tercetos. Entonces quedan 2 versos al final. Entonces esos 2 versos serían un verso pareado. O sea, son dos versos que riman entre sí. De alguna forma son independientes de los ya no 2 cuartetos, sino 3 cuartetos que los preceden. Y usa una forma en los 3 cuartetos que serían cuartetos cerventencios. Ese cerventencio remite a un tipo de estructura trovadoresca de carácter burlesco o satírico, pues muy propio pues, de la Italia y Francia, que lo que busca es ridiculizar o satirizar a personajes de la época, o burlarse de temas que son sacros, entonces burlarse más de ellos al estilo de Pietro Aretino. Escucharemos a continuación 4 sonetos de William Shakespeare en español, por lo que no será reconocible la rima de la manera como la explicó el profesor Heymar. Para reconocer la rima, los invitamos a leer o a escuchar los sonetos en lengua inglesa. William Shakespeare. Sonetos. Soneto 1. Deseamos frutos de los más hermosos, que dé vida a la flor de la belleza, pues cuando el tiempo agoste lo maduro, perdurará en el vástago el recuerdo. Mas tú, enamorado de tus ojos, con tu propio ardor tu luz inflamas y siembras carestía en la abundancia, cruel contigo mismo y tu enemigo. Hoy eres del mundo adorno grácil, solo heraldo de alegre primavera, mas ahogas el brío en tu capullo y en pródiga avaricia te consumes. Al mundo compadece, o vorazmente la tumba engullirá lo que es del mundo. Soneto 2. Cuando el asedio de 40 inviernos en tu erial de belleza abra trincheras, tu juvenil librea, hoy admirada, será un paño raído y harapiento. Y cuando te pregunten ¿dónde ha ido el tesoro de tus días más lozanos?, responder que a tus hundidos ojos afrentoso sería un vano alarde. Cuanto más elogioso a tu belleza sería decir: esta criatura mi deuda salda y a mí me justifica, pues vuestra es la belleza que ha heredado. Así en la vejez joven serías,
verías arder tu sangre ya enfriada. Soneto 3. Di al rostro que ves en el espejo que ese rostro ya debe formar otro, pues si hoy tu lozanía no renuevas, defraudarás al mundo y a una madre. Pues, ¿dónde está la bella cuyo vientre, siendo virgen, rehúse esta labranza? ¿O quién tan neciamente será tumba de su posteridad por amor propio? Reflejas a tu madre que en ti evoca el abril de su grácil primavera. Así por la ventana de los años verás en la vejez tu edad dorada, mas si prefieres no ser recordado, muere soltero y matarás tu imagen. Soneto 4. Pródiga belleza, ¿por qué gastas en ti mismo tu herencia de hermosura? Natura no regala, solo presta, y presta, generosa, a quien la imita. Bello avaro, ¿por qué desaprovechas tu fortuna cuantiosa sin brindarla? Pésimo usurero, ¿cómo usas una suma tan grande y nada obtienes? Pues empeñado en comerciar contigo, contigo te defraudas de ti mismo. Cuando venza el plazo de la natura, ¿qué dejarás a tu acreedora? Si ahorras tu belleza, irá a la tumba. Inviértela y será tu albacea. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Un agradecimiento especial al profesor Heimar Marín Toro, con el que seguiremos conversando sobre el tema del soneto. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.